me acuerdo que pensé cuán poco sabíamos en Polonia sobre las meninas. Pensé que había mucha necesidad de abrir pues, el conocimiento sobre esta obra de Velázquez, pero también sobre los intentos de interpretar este cuadro y por ello preparé la antología El secreto de las meninas, el misterio de las meninas. Entonces es un libro que, basándose en una pintura, nos abre diferentes caminos de interpretar una obra artística. Tenemos varios instrumentos de estudiar un cuadro y creo que esto puede constituir un gran placer intelectual porque en las meninas descubrimos pues diferentes planos tanto a nivel artístico como histórico, estructural. Entonces descubrir el misterio de las meninas abre ante nosotros horizontes de percepción muy amplios. Preparando la antología me inspiré mucho en el libro de Fernando Marías, quien está aquí presente con nosotras, por lo que le agradezco otra vez y como digo, me alegra mucho. Profesor Marías es una de las grandes autoridades y la verdad es que en Polonia profesor Juliusz Chrościcki fue un profesor catedrático de Sorbona, catedrático de la Universidad de Varsovia. Él también me persuadía a que publicara este libro, que preparara este libro, y él ayudó a que mi libro fuese introducido en la lista, en el currículo de la carrera de Historia de Arte en las universidades polacas, pues como un libro de texto básico, fundamental. Y también me proponía pues, que escribiera un libro dedicado a las meninas y que este libro también sirviera a los estudiantes de la historia del arte. Y la verdad es que pues gracias a su persuasión, yo decidí preparar esta nueva edición del libro, la antigua y la nueva. Así que Juliusz Chrościcki también es uno de los padres. El libro contiene 14 textos. Yo escribí la introducción y la verdad es que solamente el texto de Michel Foucault había sido accesible al lector polaco ya antes de la edición del libro. O sea, ningún otro texto había sido traducido, había sido accesible para el lector polaco, independientemente mm, del idioma original. Preparé una antología que contiene 12 textos y el texto más antiguo de estos 12 proviene del año 1724, mientras que el texto más reciente es del año 2006. Lo interesante es que la mayoría de estos textos, como he dicho, se tradujeron para este libro. 5 textos eran de autores norteamericanos, estadounidenses, un texto de un experto húngaro, 2 textos alemanes, 2 españoles y 2 franceses. Aunque uno de ellos, bueno, el autor de hecho fue un holandés. Yo, por supuesto, también escribí un texto especialmente para esta antología, El misterio de las meninas, pues tratando de subrayar algunos elementos que creían no subrayados suficientemente en los demás textos. Diría yo que Fernando Marías, al preparar su antología en España, pues tenía un trabajo
un poquito más fácil, porque la verdad es que la mayoría de los textos de la antología del profesor Marías eran textos ya existentes en la versión española, escritos en español o ya existentes en la versión española. Cuando yo tenía que, sobre todo, encontrar traductores, pues encontré traductores estupendos, excelentes, y gran parte del trabajo consistía en la colaboración con estos traductores. Y creo que gracias a ellos también este libro puede ser fuente de un gran placer. Los traductores eran conocedores no solamente de idiomas y, bueno, Elżbieta Damasiewicz, por ejemplo, vive en Australia. También encontré otra traductora en los Estados Unidos, Eva Zielińska-Lej. Ella tradujo uno de los textos. También encontré muchos traductores aquí en Cracovia. Marta Urbańska, catedrática de la Universidad Politécnica de Cracovia, también llevo muchos años colaborando con ella y creo que sus traducciones siempre brindan gran satisfacción al lector. Por tanto, pues este factor lingüístico hizo el trabajo sobre la antología polaca un tanto más difícil. Sé que Fernando Marías pues podía colaborar con muchos expertos en el arte español en Madrid, y yo pues la verdad que la primera edición pues fue un trabajo muy difícil, porque la verdad es que hubo muy pocos expertos del arte español aquí en Polonia. Me costó mucho trabajo. Publiqué muchos libros, este fue uno de los más difíciles, pero al mismo tiempo muy satisfactoria, porque fue recibida muy bien por los lectores, tanto los estudiantes como los expertos, los estudiosos, los amantes del arte español aquí en Polonia. Gracias a este libro pudieron experimentar una relación nueva, más íntima con esta obra. No me cabe duda, Andrés, que este libro es un auténtico hito en el ámbito académico, y no solamente en el ámbito académico, sino para cualquier conocedor o interesado en el arte, y particularmente en Velázquez. No creo que haya ninguna obra tan completa en lengua polaca. Y además, como bien decías, abarca un periodo cronológico amplísimo. De hecho, no solamente son estudios, hay algunos artículos que bien pueden considerarse casi fuentes en sí mismas, como el primer texto de Antonio Palomino, el primer biógrafo de Velázquez, 1724, o el segundo texto de Carl Justi, de 1888. Profesor Marías, cuando usted presentó su antología Otras Meninas, ¿cuál fue la repercusión que eso tuvo en el mundo de los conocedores de Velázquez? ¿Qué impacto tuvo esto, sobre todo en el mundo hispanoparlante? Bueno, tuvo el impacto que cualquier reader, por decirlo a la forma en inglés, pues podía tener. Es decir, por primera vez se recogían toda una serie de textos que eran necesarios para un lector español. En Tajemnica, el padre Witko añadió algunos textos, como acabas de señalar, que eran necesarios para un lector polaco, tanto el texto de Palomino como el de Carl Justi o incluso el de Charles de Tournai, el profesor húngaro. Esos eran suficientemente conocidos en España como para que no fuera necesario, diríamos, reproducirlos en la antología Otras Meninas, que yo edito en 1995, cuando estaba en un ámbito fundamentalmente americano. Yo creo que el impacto que ha tenido ha sido fundamentalmente de un orden metodológico. No solo diríamos porque existen se recogen esos textos importantes sobre Velázquez, sino que sobre una obra tan importante como Las Meninas, y esa era mi intención, se recogían posturas, aproximaciones metodológicas muy variadas, en las cuales se manifestaba un poco el panorama historiográfico de la segunda mitad del siglo XX. Y por lo tanto, diríamos, los alumnos lo recibieron como un texto en el cual se podía discutir sobre la obra de Velázquez, pero también sobre las diferentes metodologías
para aplicarlas a cualquier obra de arte de la época moderna. No cabe duda que tanto la antología Otras Meninas como la que estamos presentando hoy del padre Vitko son obras que están destinadas, bueno, que ya son obras de referencia y que lo seguirán siendo, porque son estados de la cuestión, ¿no? Que pueden servir tanto al público especialista como al público más general. A lo largo del coloquio espero que podamos tener la oportunidad de ir viendo las distintas facetas que los diferentes autores van desvelando del cuadro, en el ámbito simbólico, político, técnico, pictórico, filosófico, etc. El título Misterio de las Meninas, ¿realmente es una obra tan misteriosa después de todo lo que se ha dicho de ella? ¿Qué opináis? Andrés. Sí. Las Meninas to rzeczywiście dzieło chyba... Sí, Las Meninas yo creo que es la obra más misteriosa de Velázquez. Es una obra que te deja sin aliento. Al verlo, al ver el cuadro, no sabemos cómo interpretarlo. Incluso el propio Velázquez, en la época de pintarlo, quería que este cuadro uniera un enigma intelectual con la verdad. Y se trataba de abrir nuevas áreas de percepción. La interpretación de este cuadro no es nada fácil porque el contenido